Hola chiquillos, espero que estén bien. Hoy día vamos a comenzar la clase número 2 sobre este periodo que estamos viendo que es la Edad Moderna. Para iniciar les quiero hablar un poquito sobre la línea de tiempo que trabajamos la clase pasada, o una periodización, en donde les presento acá una línea de tiempo de la historia universal, en donde nosotros en séptimo año vimos la Edad Antigua, Grecia y Roma, pasamos la Edad Media, la Unidad Cero y ahora estamos en la Edad Moderna. La mentalidad de la época moderna, chiquillos, cambió drásticamente en relación a lo que era la mentalidad medieval. De hecho, los exponentes de esta época tuvieron una nueva idea de cómo era el hombre, que lo vamos a comenzar a trabajar ahora. En relación a los humanistas situaban al ser humano como algo universal. Decían de que el hombre era capaz de poder crear nueva idea, crear nuevo pensamiento. Fue muy radical en relación a la Edad Media y ahora vamos a ver por qué fue cambiando este pensamiento. Veamos dos conceptos nuevos. Humanismo, el concepto se refiere a que es un movimiento intelectual filosófico ligado principalmente al Renacimiento. El humanista situaba al hombre como que era uno de los principales creadores de las propias los cambios modernos que hubieron. Teocentrismo lo conoce, lo trabajamos en la clase anterior, que consideraba a Dios como el centro del universo. O sea, toda la gente teocentrista estaba netamente ligada a Dios. Lo que vemos acá, en breve, en estas 5 imágenes, resume un poco sobre lo que fue la Edad Media. Primero tenemos el tema de que el ideal, de que Dios estaba en todas partes, los feudos, la Biblia como el máximo libro de que se llama en todo. El mundo, este mundo que se ve acá, nos representa un poco sobre la teoría geocéntrica, donde ubicaba a la Tierra como el centro. Y también tenemos las torturas de la Edad Media. ¿Qué fue esto? La Inquisición fue un periodo que se desarrolló durante la Guerra Santa, ¿la recuerdan? Por las cruzadas. Esta Inquisición, chiquillos, fue como un ministerio, digámoslo así, como un ministerio que se encargaba de penalizar a todas las personas que se fueran contra los ideales de la iglesia. O sea, si yo te acusaba de que tú estabas cometiendo un delito contra la iglesia, la Inquisición era quien se encargaba de buscar la justicia por su parte. Y los castigos, muchas veces, si te acusaba la Inquisición, eran medio drásticos, un poquito. Esta imagen que está acá es un tipo de tortura que usan en la Inquisición. De hecho, esta pobre persona que está diciendo prácticamente partida en dos, y aunque sea un poquito fuerte la imagen, demuestra la brutalidad que la Inquisición utilizaba para que las personas pudieran confesar sus delitos de los que se le acusaba. De hecho, la Inquisición muchas veces buscaba a través de torturas más simples llegar a la verdad. Y una vez de que la persona se confesaba, por ejemplo, lo que se le acusaba, era torturado. Hasta la muerte, obviamente. Una de las torturas muy frecuentes era golpearlos en las plazas públicas. La gente veía a la gente que acusaba en la Inquisición y lo torturaba en las plazas públicas a la vista de todos. De hecho, muchas veces los cuerpos eran mutilados ahí frente a las personas y era de lo más simple. Esto era para que lo utilizaban los inquisidores para infundir temor también en la población. Acá tenemos más imágenes de cómo quemaban en las hogueras. De hecho, muchas veces las mujeres fueron quemadas en las hogueras, siguió frente a los demás. ¿Y por qué? Te acusaban de brujería por el simple hecho, por ejemplo, hacer un agua de hierba. Nosotros, por ejemplo, ahora cuando estamos enfermos, de repente nos duele la guatita, las mamás nos hacen una agüita de manzanilla. Hubiéramos estado en la Edad Media, a nuestra mamá le hubieran acusado de bruja por estar haciendo una brujería con pastos si lo hubieran quemado en la hoguera. La Inquisición no muchas veces averiguaba ni llegaba al trasfondo, sino que si te denunciaban era por algo, entonces inmediatamente venían los castigos. De hecho, fue una institución que se extendió por muchos años. Acá vemos en una imagen cómo está el tribunal inquisidor y una persona siendo totalmente torturada para poder confesar algún crimen. Y la verdad era bien complejo porque si eras o no culpable, finalmente teniéndote la Inquisición, por tú solamente el hecho de haber ido contra el rey y contra las leyes de la iglesia, inmediatamente pasabas a tortura y sabías que te esperaba la muerte. Acá tenemos una tortura muy común de la época, de hecho en las películas se ha visto. ¿Quién ha visto Corazón Valiente? William Wallace, cuando lo estiran. Bueno, esa película, si tienen la oportunidad de verla o la han visto,
está ambientada en la Edad Media y la Inquisición eh, forma esa tortura. No sé si se acuerdan cuando aparece el hombre de la capucha que no la han visto y saca un montón de armas y comienzan a torturar a Wallace. Lo mismo hacían en esta época. De hecho, esto de amarrarlo ahí y estirar el cuerpo completo era una tortura muy común. O sea, si hubiéramos estado en clase, hubiéramos hablado mucho de esto, hubiera sido súper entretenido, chiquillo, verlo desde ahora, porque en la época obviamente que no. El humanismo, sin embargo, vino a condenar todo esto. La gente de a poco comenzó a escaparse de la Inquisición y a condenar de por qué ellos hacían esto, por qué comenzó esto, y la gente comenzó a tener nuevas ideas que llevaron a esta institución y a muchas otras a su fin. Volvamos un poco, vamos a ir mucho comparando lo que es la Edad Media con la Edad Moderna. En la Edad Media, todo era voluntad de Dios. Cualquier libro que se discutía en la iglesia era hereje. O sea, tú si creabas un libro en donde decías, yo no creo que, o dabas tu idea, por ejemplo, yo daba mi idea de que yo no creía de que los temblores los producían de castigo de Dios, yo creo que algo debe haber en la tierra. Y si alguien te escuchaba hablando así, eras un hereje y inmediatamente se podían acusar a la Inquisición. Era un método de sometimiento, ¿ya? No permitían que el hombre se expresara por lo mismo. La gente le daba mucho miedo de expresar su idea o los científicos en esta época, los grandes revolucionarios, estaban ocultos por miedo de estos tribunales, ¿ya? Y también tenían mucho miedo del castigo divino, como tenían tan instaurado en la mente esto de la iglesia que no iba a castigar, pensaban que diciendo cualquier idea iba a venir un castigo. El humanismo cambió, sin embargo, porque la gente cuando comenzó primero, como dije la clase pasada, a conocer, a viajar, a intercambiar productos, a comercializar, descubrió que podía expresarse libremente, que no era necesario tener al rey. Entonces, esta época, chiquillos, también se conoce mucho como el siglo de las luces, en donde la gente comienza como a despertar de todo esto que tenía metido en la Edad Media, de todas estas ideas, y comienzan a cuestionarse mucho. De hecho, en esta época se vieron todos los grandes avances científicos, filosóficos, artísticos, que igual vamos a ver un poco. El renacimiento artístico, chiquillos, se enfocó mucho en renacer. La palabra renacimiento viene de renacer, pero ¿qué querían renacer ellos, chiquillos? Las culturas perdidas. O sea, la cultura que no habían dejado los griegos sobre el arte, la filosofía, el teatro, el honor, la virtud. ¿Recuerdan eso en Grecia? La gente en el Renacimiento comenzó a darse cuenta que por qué habían perdido eso, si era tan bonito escribir, cantar, hacer obra de arte. Y comenzaron a rescatar eso. También la idea de los romanos, las ideas de los avances científicos, avances tecnológicos de los romanos, comenzaron a abrir un renacimiento porque tomaron estas ideas y las fueron potenciando. Esta imagen ya la había explicado en una clase, otra clase. Acá tenemos una de las ciudades donde comenzó este renacimiento, que es Italia. Los viajes de exploración los podemos aplicar acá. Y chiquillos, comenzamos los estudios científicos también. El arte se enfocó mucho en esto. La arquitectura, la escultura fueron cambios muy significativos dentro de la época. Si vemos una escultura medieval, la podemos identificar simplemente porque la gente de la época medieval, como era tan cristiana, en sus esculturas, chiquillos, representaba a los apóstoles, representaban al Papa, a monjes. Entonces todos se ven con estos cabellos largos y con una pista muy bien cubiertos, chiquillos. Y también representaban mucho historias bíblicas. Por ejemplo, en esta imagen se ve acá eh, a Jesús cargando la cruz, ¿ya? Y así se ven en mucha arquitectura que representa a las ideas y las historias de la iglesia. Esto es todo medieval. Catedrales también que fueron muy impresionantes. Y nos enfocamos un poco más ya en el Renacimiento. O sea, en esta imagen yo creo que en la sala hubieran gritado todos. Pero acá tenemos una muestra perfecta de cómo el hombre humanista comenzó a temer a perder los poderes que demostraba anteriormente la Iglesia Católica. O sea, tú en la Edad Media tuvieras hecho una escultura de un hombre desnudo, te, te acusan a la Inquisición inmediatamente y te destruyen por ser, no sé, pervertido, quizás qué cosa hubieran dicho en clase, en la Edad Media en relación a la muestra de los cuerpos.
Pero el hombre, chiquillos, comenzó a destacar en estos ideales porque se dio cuenta de que el ser humano era muy importante y que merecía ser destacado en todos estos aspectos, también en el arte. Las pinturas medievales, si se fijan, muchas veces venían con esta aureola porque decía de que todos nosotros teníamos una vida más allá, o sea que todos en algún momento íbamos a ser ángeles, por eso éramos divinos, y teníamos esta imagen de la aureola en la cabeza. En el Renacimiento, perdón, no fue así, sino que comenzó al hombre a vestirlo, a representarlo con sus propios ideales. Tenemos acá en este cuadro, se representan a muchos filósofos, muchos científicos, matemáticos, muy importantes de la época que surgieron en esta época y que con la actividad ustedes van a averiguar un poquito. El arte destaca mucho, como les decía. Las pinturas ligadas a Dios continúan siendo, pero ya no del mismo carácter. Si se fijan que la Edad Media era como más animado, en la época moderna son más realistas. Y los avances científicos, chiquillos, que nos vamos a enfocar también en la clase de hoy, tenemos primeramente la imprenta. La imprenta fue muy importante. De hecho, la imprenta se considera también un quiebre entre dos épocas, entre la medieval y la moderna, porque Tequillos permitió a la gente que tuviera acceso a algo muy importante y que muchas veces no valoramos, que son los libros. En el siglo XV, chiquillos, un hombre que está acá, que se llamó Johannes Gutenberg, él creó una imprenta de tipos móviles, que es esta maquinita que está acá. ¿Cómo funcionaba esto? La imprenta de Gutenberg, chiquillos, constaba de piezas, pequeñas piezas metálicas, en donde estaban todas las letras del alfabeto, que eran conocidas hasta la época, y se instalaban en esto que se ve acá, que dice barra, y esta barra bajo a presión estampaba sobre el papel lo que tú querías escribir, o sea, tú ordenabas palabra por palabra dentro de esta máquina, después las presionabas con tinta, obviamente, y tenías ya tu texto totalmente impreso. Aunque para nosotros puede parecer algo como básico, cosas así, para la época fue un invento científico, imagínense, tremendo. Porque principalmente, ¿cómo eran los libros de la Edad Media, chiquillos? Recuerden que estamos comparando. En la Edad Media, los libros eran creados por quienes? La iglesia, obviamente, si la iglesia estaba en todo. Eran como se ven acá, bonitos, ¿ah? Sin embargo, producir estos libros era carísimo, muy difícil de hacer y demoraba años, porque no teníamos imprenta, entonces los libros se escribían a mano. Entonces, ¿cómo lo hacían? Un monje en un lugar dictaba lo que quería que se escribiera en este libro y muchas personas lo estaban escribiendo al mismo tiempo, así mientras él dictaba, él iba, transcribía. Entonces los libros demoraban años en formularse, además que le hacían todos estos diseños tan bonitos con imágenes, con dibujitos y todo a mano, chiquillos. Por lo tanto, tener un libro en la Edad Media era muy caro, era muy difícil de acceso y por lo tanto la gente en la Edad Media era en su mayoría analfabeta. Porque si no tenías acceso a un libro, menos ibas a tener acceso a aprender a leer y escribir. Por lo tanto, un libro era un privilegio de clases. Y me adelanté un poco acá, pero con la difusión de la imprenta, la gente comenzó a tener más acceso a los libros chiquillos. La imprenta era mucho más fácil de hacer los textos y por lo tanto era mucho más económico poder distribuirlos. Por lo tanto, la gente, las consecuencias se ven. O sea, al tener textos, al tener libros, la gente quiere saber qué dice ahí. O sea, si yo veo una hoja que es escrita, quiero descubrir lo que hay. La gente comienza a aprender a leer y esto da paso a nuevas reformas que vamos a ir viendo en las próximas clases, pero todo bailado. En los avances científicos que hoy día vamos a ver, yo destaco dos áreas muy importantes, que es la anatomía y la astronomía. Lo que ven acá son dibujos que pueden verse muy reales para la época, pero estos dibujos fueron hechos en la Edad Moderna por un artista que muchas veces yo creo que han escuchado su nombre, que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, chiquillos, fue muchas cosas. La gente en la antigüedad tenía muchas profesiones, pero una de ellas era médico y él se encargaba mucho
bueno, pintor, astrónomo, un montón de cosas, chiquillos, pero una de sus grandes pasiones era descubrir el cuerpo humano. ¿Y cómo creen ustedes que Da Vinci podía averiguar qué había dentro del cuerpo para poder hacer estos dibujitos? Y chiquillos, de una forma muy extraña para la época, pero lo que hacía Da Vinci era diseccionar cuerpos. O sea, un cadáver lo abría completito, comenzaba a sacar piel por músculo, por vena, moverlo todo, todo, todo. Y mientras hacía eso, él iba dibujando todos los estudios. De hecho, grandes estudios de anatomía humana de la época todavía se utilizan estudios de Da Vinci porque fue tan detallado para descubrir el cuerpo humano que fue un cambio tremendo. Imagínense qué pensaba la iglesia de eso, o sea, lo querían hacer pebre. A Da Vinci muchas veces tuvo que esconderse, chiquillo, esconder su escrito, esconder lo que hacía, porque la iglesia quería puro meterlo a la Inquisición, porque era un hereje, llevaba a Dios, pasaba a llevar a todo, o sea, era lo peor de lo peor por hacer esto, imagínense. Pero para la época fue súper importante. Obviamente los cuerpos que utilizaba Da Vinci eran donados, gente que donaba los cuerpos para que él hiciera el estudio. Pero en estos dibujos son magníficos y para pensar que se hicieron en la época, o sea, maravillosos. Y en astronomía, no me extiendo más en esto porque esto va a ser la tarea de hoy. En astronomía, chiquillos, destaco dos personajes muy importantes que es un cambio de visión. O sea, pasamos de tener una visión teocéntrica a una antropocéntrica. ¿Qué es antropocéntrico, chiquillos? Que el hombre, ahora el hombre, el ser humano, comienza a ser el centro de todo, ¿ya? Él comienza a investigar y darse cuenta de que es tan importante quién puede liderar todo. Entonces, chiquillos, comienza también una nueva teoría que se llama la teoría heliocéntrica. Esta geocéntrica que está acá, en la que vimos en la Edad Media, en donde ubicaba a la Tierra, como ven en este dibujo, decía la teoría geocéntrica que la Tierra estaba en el centro del universo y los planetas conocidos hasta la época giraban alrededor de ella. En cambio, hubieron científicos en la Edad Moderna que investigaron el movimiento de los astros y descubrieron que no era la Tierra, sino que era el Sol lo que estaba en el centro y que la Tierra, al igual que los otros planetas, era uno más que giraba alrededor del Sol. ¿Quién descubrió esto, chiquillos? Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico fue un científico muy importante, chiquillos, obviamente, descubrió esta teoría que fue un cambio tremendo porque él venía a desmentir lo que decía la iglesia. Entonces la iglesia, a lo mismo que Da Vinci y muchos otros científicos, lo querían puro matar. Entonces, cuando la iglesia se enteró de estos escritos de Copérnico, rechazó su trabajo inmediatamente, dijo que en los libros de Copérnico los escritos eran totalmente prohibidos, había que desecharlos, nadie podía leer a Copérnico, lo censuraron, lo buscó la iglesia, lo buscó la Inquisición. Él vivió hasta su muerte totalmente escondido de esto y obviamente avanzando. Y por último, pero no menos importante, y me he dado cuenta que me he extendido bastante, Galileo Galilei. Él, una vez a la muerte de Copérnico, chiquillos, Galileo tomó la teoría heliocéntrica, la comprobó y además hizo muchos más avances científicos para la época. Galileo Galilei también fue un astrónomo, chiquillos, que inventó cosas muy modernas como el telescopio y muchas de ellas que ustedes van a tener que investigar en la actividad de hoy. Que eso por hoy, chiquillos. Le agradezco si han visto hasta acá, me extendió bastante, pero era necesario que pudiéramos entender esto para poder seguir trabajando. Así que en el próximo video les explico la actividad del día. Nos vemos.